Buenos días o buenas tardes o buenas noches, amigas y amigos de este portal. Antes de entrar brevemente en las materias que toco los sábados culturales, como los llamamos, un agradecimiento muy grande a las personas que se han ido sumando a Patreon, que es una de las maneras en que este sitio se puede mantener, obviamente. Ustedes, les repito, usted se puede inscribir ahí, está en la página, y puede contribuir con $1 al mes, más o menos lo que le cuesta un pasaje del metro, o 5 o 10 o lo que usted quiera, y se puede salir cuando se le dé la real gana. No está amarrado a estar un tiempo fijo, usted se sale cuando quiera y permite, junto con la publicidad que me ha llegado hasta ahora, que esto funcione. En segundo, quiero reconocer un error que me hizo ver una persona con bastante insistencia, en el sentido de que el concepto de Inmaculada Concepción, que mencioné hace unos 3 programas atrás o algo así, no se refiere a que María haya tenido a Jesús como hijo sin cometer pecado, o sea, sin intercambio sexual con su marido, con José, sino que se refiere a que ella misma nació sin la mancha del pecado original. No sé exactamente cuál puede ser el pecado original, pero ella habría nacido sin pecado original porque obviamente Dios sabía que ella sería la madre de Jesús. El tema del nacimiento de Jesús es otro asunto, diferente. Y así es que, hecha esa aclaración, les cuento también que he recibido muchos mails que no es necesario leerlos porque se refieren a lo de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es un fenómeno que se nos viene encima a gran velocidad. También me hicieron algunas observaciones por ahí. Creo haber dicho con claridad que no tengo ninguna certeza ni sospecha de qué clase de conciencia podrían tener estas entidades tan extraordinariamente capaces intelectualmente como van a ser las inteligencias artificiales en unos 20 o 30 años más. No tengo la menor idea y no sé si alguien pueda tenerla. Lo que es la conciencia, por supuesto, es un asunto que podemos darle 1000 vueltas. Todos tenemos la experiencia de que la conciencia no necesariamente acompaña los actos intelectuales, los actos de cálculo. Bueno, desde luego, cualquier calculadora no tiene conciencia y hace cálculo. Nosotros también. Piensa usted en los muchos momentos en que conduce un automóvil haciendo otra cosa, pensando en otra cosa y no tiene idea de cómo recorrió el camino que recorrió. ¿Se ha fijado usted eso? Hay momentos en que uno lleva a cabo una serie de procesos en forma completamente inconsciente, en piloto automático, como dicen. Entonces, el paso de la conciencia a la inconsciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Es una conciencia de la conciencia? ¿Es un pensamiento? El pensamiento es un tema muy complejo que se lo dejo a personas como Maturana. Lo que sí tengo claro es que no podemos nosotros, porque esto se ha demostrado a lo largo de la historia siempre como un error, el decir lo que no va a suceder o lo que no puede ocurrir. Porque además uno cae en ciertas planchas, como este señor que un año antes que los hermanos Wright en 1905 hicieran volar la primera máquina más pesada que el aire, este señor, que era un científico, académico, suelen ser un poquitito más convencionales, escribió un libro entero, repleto de fórmulas matemáticas para demostrar que era imposible. Y se han escrito libros sobre muchas cosas demostrando que eran imposibles. Hay otro libro que se escribió 2 años antes de la Primera Guerra Mundial, demostrando que la guerra mundial era imposible. Nunca hay que decir imposible. Así es que veremos, o sea, nosotros no veremos, yo no voy a ver, ustedes quizás, sus hijos sí, de qué clase de conciencia, si es que así podemos hablar, van a tener estas inteligencias artificiales. Una conciencia con o sin propósito, esa es otra discusión que me planteó un señor, me dijo desde el momento mismo en que estas máquinas se contactan con el medio ambiente, por definición tienen que tener un input de información y quieren saber más. Claro que ahí hay una especie de falacia, porque estamos precisamente discutiendo si las máquinas quieren. Entonces uno no puede asumir que como quieren saber más, entonces quieren cosas. No sabemos, pero en todo caso no sabemos mucho. Y dicho eso, paso ahora al tema principal de este programa, que va a durar unos 15 minutos más a lo sumo. Los sábados pretendo hacerlo más corto. Y no, bueno, este es mi programa para que ustedes sepan.
Los días domingos y feriados yo no voy a hacer una nota. En cuanto a las demás cosas que ustedes encuentran en la página, como los textos y los audios, no tienen una regularidad. O sea, los puedo subir en cualquier momento. Cuando se me ocurre que ustedes pueden estar interesados en un tema, o cuando tengo ganas de escribir un texto, lo subo. Puede ser un domingo, un festivo, un día de la semana, exactamente igual. Lo único que va a haber una regularidad es respecto a esto. Los videos con este comentario matinal son de lunes a viernes, los normales, más largos, media hora, 40 minutos. Y los sábados, esto que a algunos de los que están conmigo trabajando en este sitio se le ocurrió llamar los sábados culturales. Espero que no me quede demasiado grande el título. Y el tema que vamos a tocar hoy día es, ya que lo he tocado, temas militares en varios audios que he subido, es el de la Primera Guerra Mundial que hubo en el mundo, que no es la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Si llamamos guerra mundial a un enfrentamiento bélico entre naciones importantes o sociedades importantes o varias sociedades importantes en un terreno, en un territorio muy amplio que abarca muchos teatros de guerra, que dura varios años y que se deciden cosas decisivas y que involucran a muchas personas, o más bien dicho, muchos actores, desde el principio o con el paso de la guerra misma, con el tiempo. Entonces han habido bastantes guerras mundiales en la historia de nuestra raza. La primera de ellas, por su dimensión, por los años que duró, por lo importante que era lo que se decidía, por el tamaño, el calibre de los dos actores principales, por la cantidad de otros que se sumaron. Esa Primera Guerra Mundial es la Guerra del Peloponeso, que se libró entre Atenas y sus más o menos forzados aliados, y Esparta y sus más o menos voluntariosos aliados. Es decir, la lucha entre la ciudad comercial, intelectual, Atenas, más fuerte de ese momento, y la ciudad más conservadora, un poco retrógrada en muchos sentidos y bastante terráquea, no tenía mucha actividad comercial, que era Esparta. Esta guerra se libró con distintos momentos de tregua, intermitencia, como todas las guerras, pero en lo principal se libró entre el año 431 y el 404 a.C. y constituye, por así decirlo, el suicidio de la civilización helénica. A partir de eso, las cosas empiezan a cambiar. Es una guerra muy interesante, además, porque fue historiada por quien se considera el primer historiador científico que jamás haya existido en este planeta. Me refiero a un historiador que no hizo intervenir a dioses y milagros entre medio, sino que todo lo vio como resultado de la acción humana, y así lo dice explícitamente. Ese historiador griego se llama Tucídides, y escribió, ya se lo voy a mostrar, una historia de la guerra del Peloponeso, que es extraordinaria por su lucidez, por su claridad, y porque ya con esa guerra nos enseña cuál es la razón por la cual hay guerra. Pregunta que aparece en miles de libros que se han escrito sobre distintas guerras y que se llaman las causas de esta guerra, las causas de esta otra, las causas de la de más allá. En algún momento, en alguna parte inicial de su libro, si no recuerdo mal, ya les voy a mostrar algunas ediciones, Tucídides dice, hay tres motivos para la guerra. El honor, cuando alguna parte se siente herida en su dignidad por otro, eso puede parecer raro, pero ocurre. Por interés, eso lo entienden todos, apoderarse de un territorio, en el caso de estas guerras entre ciudades griegas, la fuente principal de la riqueza para la mayoría de ellos, no para Atenas, era la tierra, en un lugar donde había poca tierra cultivable como era y como es todavía Grecia. El interés, todos entendemos eso, pero lo tercero es más interesante todavía porque creo que el factor principal, y rara vez se piensa en eso, dice el temor. ¿El temor a qué? El temor a que el otro crezca demasiado y el día de mañana, siendo muy superior, nos vaya a subyugar. El temor a ver el crecimiento del poder de otro. Y fíjense ustedes que eso lo podemos detectar hoy en día. En esa época, para la guerra del Peloponeso, según Tucídides, la guerra en el fondo tiene como causa, como motivo principal, aunque esto se dispara después por motivos puntuales que ustedes pueden estudiar en el libro, pero lo que llevaba a la guerra era que Esparta veía con temor
cómo crecía el poder de Atenas, que se había convertido ya en una gran potencia comercial, en un imperio comercial con muchísimas ciudades que estaban muy directa o muy indirectamente subyugadas por ella. Todo esto a raíz de lo que se llamó la Liga de Delos, si no me equivoco, después de las guerras con los persas. Y se formó esta situación, Atenas empezó a crecer, Esparta era un poder importante pero solamente terrestre, lo que no le interesaban las aventuras ultramarinas, tenía ya bastante con mantener bajo dominio aquella población que había conquistado y convertido en siervos en el territorio donde estaba Esparta. Vieron crecer Atenas y temieron que si los dejaban seguir creciendo iba a llegar un momento en que Atenas les iba a poner la pata encima. Y si ustedes ven la historia moderna, van a observar, a veces de forma muy evidente y desnuda, en otros más oculta, ya sea en las intervenciones de autoridades o analistas, sobre todo de Estados Unidos, que Estados Unidos teme a China por lo mismo. No es por nada que esté haciendo tanto China ahora, como por lo que podría hacer mañana, dada la manera como está creciendo su poder económico y su poder militar y su influencia en zonas crecientes del mundo. El temor a que el día de mañana China pueda ser en verdad la primera superpotencia y no la segunda, como es ahora, o tercera, es lo que tiene a Estados Unidos en una actitud de, si no temor todavía, aunque yo creo que sí hay mucho de eso, de suspenso, de dudas, de sospechas, de preocupación. Y ya se han escrito libros, incluso planteando directamente, ¿va a ser esto otra vez una prueba de lo que decía Tucídides, de lo inevitable que era que los grandes poderes se enfrentaran entre sí tarde o temprano por el temor que se infunden unos al otro? Bueno, les voy a mostrar ahora, antes de terminar el programa, 3 ediciones que son las que yo tengo. O sea, por lo menos las que encontré ahora antes de hacer este programa. Esta es una edición en español, yo creo que ya no existe, está en 2 volúmenes, Historia de la Guerra del Peloponeso. Esta editorial, Obras Maestras se llamaba, es una editorial española que hace muchos años producía toda clase de textos de clásicos, de la literatura oriental, clásicos de griegos, clásicos romanos, etcétera, una estupenda y maravillosa colección. Y aquí fue la primera oportunidad que leí esto hace millones de años atrás. Espero que si a ustedes les interesa una muy buena edición, la encuentren por ahí en alguna librería de segunda mano, porque no creo que esto esté reeditándose. No sé siquiera si existe todavía esta editorial. Y para los que leen en inglés, y son libros que están disponibles ahora en las librerías de la internet, en Amazon, por lo menos me consta, no sé si los harán traducido al castellano, no me doy muchas vueltas en las librerías. Tenemos esto, The Peloponnesian War, de este caballero, Donald Kagan, que es un especialista en historia griega, es un gran académico. Incluso ustedes pueden encontrar en YouTube algunas clases, son como 10, 15 o 20 episodios de historia griega, y gratis, que uno las puede, ahí puede ver a este señor en vivo y en directo haciendo su clase. Esta es su repaso de la guerra del Peloponeso, siguiendo por supuesto el texto de Tucídides y haciendo observaciones basadas en todo lo que sabemos hoy en día de estas cosas. La historia, como ustedes saben, es una ciencia que avanza porque se descubren nuevos antecedentes. Y el otro libro que les recomiendo es de otro historiador militar este es de un historiador militar básicamente, Victor Davis Hanson, y ustedes están viendo el título, Una guerra como ninguna otra, porque fue la primera guerra donde la brutalidad, la intensidad de la guerra llegó a un máximo que antes no se había conocido nunca. Fue una guerra terrible porque no solo los ejércitos lucharon a muerte, no solamente intervino mucha gente, muchas ciudades en esto, sino además dentro de las ciudades se produjeron toda clase de episodios de guerra civil muy brutales, porque los dos bandos que existían en estas ciudades griegas en este periodo, para simplificar en lenguaje moderno, el de los ricos y el de los pobres, el de la élite y el del pueblo común y corriente. Cada uno de esos dos bandos que estaban en perpetuo conflicto y a veces en un conflicto físico,
llamó a su apoyo unos, el pueblo, a los demócratas de Atenas, y los otros, los conservadores, a los espartanos. Hubieron realmente masacres en algunas ciudades. Después, en la guerra misma, hubo masacres totales, o lo que ahora llamaríamos genocidios, que Tucídides cuenta y relata con gran precisión cuando llega una expedición ateniense a una ciudad que no quería rendirse a los atenienses, una ciudad que se había rebelado contra pertenecer a la liga ateniense. Entonces llegan los atenienses ahí y hay una conversación entre los líderes de Atenas y los de esta ciudad. No me acuerdo el nombre en este momento de esa ciudad. Y es todo un argumento acerca de lo que significa el poder. Y básicamente los atenienses les dicen, cuando se tiene el poder, uno tiene que hacer uso máximo de él, y los que no lo tienen que sacar el máximo provecho de la situación, y lo contrario significa la destrucción. Es muy interesante. Ojo que Tucídides, como otros historiadores, incluso muy posteriores, de siglos posteriores, eran bastante dados a poner en boca de los personajes de la historia discursos que por supuesto ellos no podían conocer, porque no habían grabadoras, no había ningún medio de registrar eso, no había un taquígrafo que estuviera registrando lo que decía un líder. Pero con algunos pedazos que pudo recoger Tucídides, porque hizo mucha investigación de campo, habló con mucha gente que había estado en distintos lugares, más la lógica de la situación, él ponía en boca de las personas no solo lo que probablemente dijeron, aunque con otras palabras, sino que aclarando con ese discurso la lógica de la situación. Para él la fidelidad, para Tucídides, no consistía en repetir palabra por palabra lo que efectivamente se dijo, sino que esclarecer la lógica de lo que se dijo, lo que se pudo decir de acuerdo a la situación. Y, como les repito, les muestro de nuevo una guerra como ninguna otra. La guerra del Peloponeso de Donald Kagan y el original. Por supuesto, si no encuentran esta edición, van a encontrar otras muchas en todos los idiomas del mundo. Este debe ser uno de los libros más traducidos y publicados que existen. No crean ustedes que porque la acción transcurre hace tanto tiempo, en el siglo V antes de Cristo, esto es un poquito árido, aburrido. Es muy entretenido ver y percibir cómo los hombres en todas las épocas de historia somos los mismos. Hay algunos que yo conozco algunas personas con las que he conversado esto, dicen, no, si no existe la naturaleza humana, los hombres son el resultado de las condiciones en que viven. No totalmente. Así como el pizarrón puede resistir o puede tolerar que se ponga cualquier cosa, pero puede hacerlo porque es pizarrón, porque hay una naturaleza en ese artefacto que permite escribir en él con una tiza. Lo mismo, hay una naturaleza humana sobre la cual se pueden escribir muchos argumentos específicos según la cultura, pero hay pulsiones, instintos similares a lo largo de los siglos, y por eso podemos entender la historia. Si los hombres en el siglo V a.C. o en el siglo XII después de Cristo fueran completamente resultado de su cultura, de su época, sería muy difícil entenderlo, o imposible. Los entendemos porque reconocemos en sus actos, en sus palabras, en lo que hicieron o en lo que no hicieron, nos reconocemos a nosotros mismos. Por eso que leer historia es tan útil, es como un espejo, y por Dios que sirve para más o menos adivinar con mucha facilidad, más o menos, cuál va a ser la lógica de los acontecimientos, para dónde van las cosas, sin necesidad de seguir el detalle. Por lo menos yo en la práctica he seguido siempre la historia de nuestro propio país, los acontecimientos, llamémoslos del día al día, periodísticos, con esa lógica. No me interesa corretear detrás, como dije el otro día, detrás de cada noticia en particular, a ver qué dijo hoy día o qué va a decir mañana, sino que trato de entender la lógica dentro de la cual están insertos los actores políticos, y por lo tanto de ahí se prevé más o menos con bastante facilidad para dónde van las cosas, no importa qué lenguajes ocupen o qué incidentes y accidentes haya en la trayectoria de ese tobogán que conduce necesariamente hacia cierto punto. Yo les recomiendo la lectura de Tucídides, y con esto, bueno, ¿qué más les puedo decir? Les sigo agradeciendo eternamente a ustedes, no sé si eternamente porque no voy a ser eterno, pero el apoyo que me han brindado, no solamente los que se inscribieron en Patreon, no solamente las empresas que ya están publicitando con nosotros,
y las que puedan llegar a publicitar mañana, sino que también el apoyo espiritual, llamémoslo, no material, de muchísimos mails que me llegan todos los días felicitándome, contándome cuando leyeron por primera vez un artículo mío o escucharon una intervención mía en algún programa de hace 30 años en la televisión, de lo cual uno no tiene la más mínima idea y sin embargo te cuentan historias que realmente uno no las puede creer. O sea, yo por lo menos nunca me he dado mucha importancia, nunca he creído que soy un ser gravitante en la historia de nadie, salvo la de mi familia, pero de repente ocurre que sí, uno, sin saber, sin tener la más mínima idea, ha hecho un buen efecto en alguien y eso me da un placer enorme. Bueno, entonces ya saben, los sábados voy a cortar ahora, y los domingos no, los festivos no, pero sí en cualquier momento echen una miradita a la página, elvillegas.cl, porque permanentemente, o en cualquier momento, en todo caso, yo estoy subiendo material fresco, siempre ustedes van a encontrar algo. Ayer mismo subí un audio sobre la tecnología militar naval, en este caso, y pretendo hoy día seguir con la segunda parte de eso. Así es que tengan un muy largo y muy buen fin de semana. Nos estamos viendo.